Había cuchillos muy afilados para estos procedimientos y lo que ya habían visto en muchos pacientes que tienen el diafragma de lo que la persona en el núcleo diafragmático lo sentían como arenoso, que le decían sandy la diafragma, o sea, como que lo tocaban y se sentía como si estuviera sucio con tierra. O sea, le decían diafragma arenoso. No era la primera vez que lo veían en este paciente, pero yo lo había encontrado. Entonces, cuando lo hago el profesor y todo está metiendo la mano en el pulmón tuberculoso y todo, dice que tiene diafragma arenoso. Ah, sí, bueno, ¿y qué puede ser? Bueno, no sé, le dice, ¿puedo sacar una muestra? Sí, dice el profesor, yo qué sé. Entonces, este estudiante de primer año toma una muestra y hace similar, ¿se acuerdan? Como hacían en Peña, que habíamos visto que se hace entre dos portas al proglótido para poder aplanarlo y poder verlo a contarlo. Bueno, él hace lo mismo con una muestra pequeñita del músculo de diafragma y lo observa con una lupa. O sea, con una lupa que ahí ve que había algo, o sea, como que ve unos quistecitos en la musculatura, pero no es que ya había microscopio en ese año, en 1835, pero no había microscopio en todos lados, había dos microscopios en el hombre de ese momento. Uno lo tenía en el Museo de Historia Natural y entonces dice el Payet va al Museo de Historia Natural y ahí el que estaba a cargo, un botánico que es de apellido Brown, que es el primero que descubre el movimiento, uno de los primeros que describe el movimiento browniano. El movimiento que tiene todas las moléculas en una suspensión por repulsión de las cargas. El tipo trabajaba en otra cosa, pero va este estudiante que dice, bueno, yo se lo voy a ver en el microscopio, como que quiero ver eso, pero ¿qué es lo que querés ver? Bueno, dice que había visto con la lupa como se veía algo ahí en el músculo, bueno, pero sí, que ve el microscopio. Ve en el microscopio y ve la larva de un parásito donde había, como era un preparado fresco, estaba móvil. O sea, estaba móvil adentro, un gusanito móvil en el interior de los músculos, muchos había, así como varios aislados. Entonces dice, bueno, claramente este origen, este diafragma arenoso era este parásito. Pero en ese mismo momento, esto es en 1835, él dice que una inmensa cantidad de diminutas motas blanquecinas llenas de peculiar animáculos porque se movían. Pero en ese mismo momento de esa misma autopsia, otro parte de ese equipo se lo llevan a este profesor, Richard Owen, que era un profesor de cuarto año de la carrera de medicina, o sea, ya era más avanzado, tenía como toda una carrera, y él casualmente tenía el otro microscopio de mucha mejor calidad de los lentes, y él ve lo mismo. O sea, ve supuestamente una que él se movía. Entonces James Payet, por suerte, se escribía cartas con el hermano y le cuenta todo lo que había pasado. Dice, sí, bueno, yo lo he observado, pero al mismo momento, también otro profesor lo observaba con sus microscopios mejores, qué sé yo, así que voy a dejar como que él lo comunica el resultado. Entonces James Payet lo cuenta el resultado, pero con una sociedad de estudiantes, y mientras que Richard Owen lo comunica en una revista con mucho más prestigiosa, qué sé yo, entonces él queda como el descubridor. Entonces Owen es como el descubierto de la triquinela, mientras que Payet no llegó nada, era un estudiante chavo. Pero por suerte después se descubren esas cartas con las que se comunicaban y bueno, finalmente le damos crédito. Pero bueno, estas historias que pasan un montón. Y él lo nombra triquina espiralis, que triquinela significa como pelo pequeño y espiralis porque se veía espiralado adentro. Pelo porque era muy finito. Entonces el agente etiológico de la triquinosis o triquinelosis pertenece al género triquinela, es del filo de los nematodes, o sea, volvemos a los gusanos cilíndricos. Es del orden de Trichiurida, donde también pertenece Trichiura, que tiene ahí por ciertos parecidos, pero es de la familia Triquinelidae y del género Triquinela. La especie tipo, que todavía se le sigue atribuyendo a Owen en el descubrimiento, es Triquinella spiralis, pero están descritos más de 13 genotipos de Triquinella. Entonces, es un nematodo dioico, o sea, tenemos machos y tenemos hembras. Siempre, como vimos también en otros parásitos, los machos son más pequeños, los adultos de 1,4 a 1,6 milímetros, mientras que las hembras tienen 3 a 4 milímetros de longitud, y bueno, tienen distintas cantidades de cromosomas de las células somáticas de ambos. Acá se ve lo que el macho tiene, al ser es más pequeño, tiene en el apéndice, en la parte posterior, unos apéndices copulatrices. Son como una formación de triquina que se ven acá, que como siempre le sirven para adosarse a la hembra
y producir el fenómeno de fecundación. Esto solamente tiene reproducción sexual. ¿Sí? O sea, si no hay macho y hembra, no se reproduce. Esta es la hembra, en su interior está lleno de huevos. Los huevos que van a dar lugar al futuro parásito. Pero son vivíparas. Esa es como una característica de, una vez que están en el intestino, cuando van liberando, directamente van liberando las larvas. No los huevos, sino las larvas son las que salen de la hembra. Y las larvas, esas son las que se encuentran en el intestino, ya vamos a ver el ciclo, y las larvas son las que se encuentran en la fase de invasión al músculo, que es lo que había visto Payet y Owen en esa autopsia. ¿Sí? Es una larva mucho más pequeña, tiene 1,2 milímetros de longitud, pero además siempre está como enrollada, como espiralada, tiene un extremo posterior que es un poquito más fino que el extremo anterior, y suelen ser, al invadir la célula muscular, ya vamos a ver más adelante, produce como una modificación de la célula que hace que la envuelva, que se llama célula nodriza. Que es todo esto es la célula y adentro se encuentra, o sea, es intracelular la larva. Suele estar una única larva, a veces en una especie puede haber dos, pero normalmente hay una única larva que se encuentra en el interior del músculo. Fíjense acá, la diferencia de tamaño de lo que son los adultos y las larvitas. Estas son larvas recién nacidas, porque las larvas recién nacidas después migran del intestino hacia los músculos. Como les decía, hay muchos fenotipos en el género Triquinella, 10 que están reconocidos a nivel de especie y 3 que todavía están viendo cómo se los clasifica. Pero no hay, o sea, más allá de todas las especies que hay, no hay una diferencia en cuanto a la patología que causa, ni morfológicas visibles que uno pueda decir, bueno, esta o cual especie. Eso solamente se puede hacer, ¿por qué no? Por secuenciación y es como más a un nivel como de estudios epidemiológicos. Y sí hay diferencia en cuanto a la formación de la cápsula de colágeno alrededor. Por ejemplo, esta Triquinella spiralis típica y la pseudoespiralis no tiene cápsula. O sea, está en el músculo, pero no se rodea de cápsula de colágeno. O sea, entonces si uno ve una cápsula, la observación en el músculo del animal, que es donde se puede hacer un diagnóstico de observación de la musculatura, porque vamos a un pedazo de músculo humano, se puede llegar a ver así, sin la cápsula. La cápsula sería el... Esto. O sea, eso no es parte del... No, es un parásito, o sea, la larva es intracelular, va a invadir la célula y la célula muscular sufre una modificación, como respuesta a la presencia de ese parásito, una interacción entre la célula y el parásito, como que se desarma, se desensambla todas las microfibrillas, todo el sarcómero se retrae de la célula muscular y como que se ensancha y secreta colágeno que le envuelve a la larva, y ahí queda. O sea, como que la célula está intacta, pero se ha modificado. ¿Cómo? Con granuloma, digo. Claro, pero los granulomas se forman en general en sustancias como extracelulares o larvas, por ejemplo, la larva hidratídica, que comienzan a ser como detectada por el sistema inmunológico y viene a ser el sistema inmunológico, se crean sustancias y la aíslan. Esto es intracelular, o sea, está dentro de la célula. Esa es como la particularidad por ejemplo, lo que me llama un poco más al principio, que la puedes confundir con cisticerco, con la larva cisticerco, que igual son más grandes, pero la larva cisticerco no está dentro de la célula, ¿sí? Está afuera, se rodea de su propia membrana cística, ¿verdad? Y adentro está el cisticerco. No, esto es, la larva está dentro de una célula que se modifica y se llama célula nodriza. O nerve cell. En Argentina hay muchos géneros, pero los que se han descrito son Triquinella spiralis, que es el que más se encuentra en las infecciones en el hombre. O sea, en general las que salen como causantes de triquinosis o triquinelosis en el hombre suele ser Triquinella spiralis, porque es la que se mantiene en el ciclo doméstico, que en relación con los animales domésticos, principalmente el cerdo, que es la principal fuente de infección para el hombre. Triquinella pseudoespiralis también se ha encontrado en el hombre, pero más que nada afecta a las aves, pero cuando las aves, o sea, cuando hay como un salto de lo que se llama ciclo salvaje o selvático al ciclo doméstico, puede llegar también al hombre.
se caracteriza, como decía, pseudoespirales porque no forma pseudoneurones. Esa es como la diferencia que tiene respecto a triquinales espirales. Patagonia en sí es una especie que se ha descrito acá únicamente en Argentina, se la ha descubierto, es autóctona y se la ha descubierto en Pumas, presente desde Catamarca hasta Santa Cruz, todo lo que es la zona andina, la zona donde habitan los Pumas, ahí se la ha descubierto. Y se caracteriza, tiene la particularidad de que es resistente a la congelación. ¿Qué es lo que pasa? A las larvas de triquinela que están en el músculo de los animales, se decía, bueno, si se lo congela el cerdo se muere. Y en general es verdad. Pero hay muchas especies que son resistentes al frío, como por ejemplo esta. Entonces, por más que se congele la carne, sigue vivo. Y Britobi, que es más que nada parte del ciclo silvestre en cuanto a zorros, puede también haber gnomos. Esas son las especies descritas en Argentina. Bueno, ¿cómo es? Normalmente, ¿cómo se mantiene el animal? Pero el parásito se mantiene en el ciclo doméstico. O sea, hay un cerdo que tiene su musculatura la larva de triquinela. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Sobre todo en los que es criaderos en los que no hay un buen control, en los que no hay una buena higiene, muchas veces los animales tienen como acceso a basura de la que comen, o se muere un cerdo y no retiran las carcasas de los animales muertos, o sacrifican un cerdo y después los restos del cerdo se lo dan al mismo cerdo que lo sigan comiendo, y muchas veces el diafragma es como descartado, por ahí sacan toda la musculatura y lo que son las entrañas queda pegado a la zona de las costillas, entonces, y ahí es donde más triquinosis hay, donde más larva de triquinela la comen otros cerdos y así se mantiene en el ciclo doméstico, o con las ratas. Las ratas también comen restos de animales muertos que tienen triquinosis. Las ratas son consumidas por los cerdos porque pueden morir y estar en la basura, o por eso se mezcla la comida que se les da, y así se mantiene. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo doméstico, en el que eventualmente entra el hombre por consumo de carne cruda, mal cocida, o los chacinados, que son los derivados de los cerdos, que son salados no ahumados, o sea, salame, no se cocina, y ahí eso no alcanza para matar a la larva, y así se infecta. Llegan las larvas al intestino, o sea, todo por las enzimas digestivas se degrada todo ese arsenal muscular, entonces llega al intestino ya la larva y en 48 horas ya se ha diferenciado en adulto macho o hembra. Copulan en el intestino y el macho, una vez que copula, ya cumple su función y es eliminado con la materia fecal, y la hembra persiste en el intestino. La hembra lo que hace es como que creo que después del dibujo, como que se hilvana en la zona, sobre todo en las zonas de la cripta, como que atraviesa varias microvellosidades. O sea, no es grande, no está dentro de una célula, sino como que atraviesa una microvellosidad, sale al espacio, atraviesa otra, y ahí queda como medio hilvanado. Y ahí comienza a poner, a liberar las larvas. ¿Sí? Comienza a liberar las larvas, puede liberar un adulto hembra, puede liberar hasta 1500 larvas. Esas larvas recién nacidas, eso sucede tanto en el hombre como en los animales, ¿verdad? En el hombre, que acá se está comportando, cuando está el adulto en el intestino, es lo peor definitivo. ¿Sí? O sea, uno ingiere, el elemento efectivo es la larva en la musculatura. Ingiere, se forman los adultos y comienzan a liberar las larvas. Esas larvas atraviesan la mucosa y llegan a vasos linfáticos o hemáticos, y después llegan a la circulación general. De eso se puede ir a cualquier célula, o sea, a cualquier sistema. Las larvas pueden ir al sistema nervioso central, pueden ir al corazón, pueden ir a otros órganos, pero lo que sucede en otros órganos es como que causan daño, pero no logran persistir. O sea, en general la larva muere, porque no puede meterse adentro de una célula más pequeña. Sí, es como que la única que está capacitada para darle lugar a la célula, porque por su tamaño o por su propio fenotipo, la célula de la musculatura estriada puede ir al sistema nervioso central, invadir neuronas, pero en general mata, y ahí produce como otra sintomatología, puede producir tipo vasculitis, puede producir como alteraciones en el corazón, pero nunca va a llegar a establecerse como larva. ¿Sí? Entonces, ya sea en el hombre o en otro animal,
Cuando llega a la musculatura esclerótica, ahí la larva entra dentro de la célula muscular y hasta a los 30 días más o menos, cuando ya se ha formado esa célula nodriza, y ahí puede persistir durante años, viva. Y ahí, si bien hablamos de hospedador definitivo e intermediario, porque necesariamente para que el parásito continúe el ciclo, necesitamos de otro hospedador. Porque al quedar en la musculatura, esas larvas no pueden volver al sistema intestinal. O sea, necesitamos que otro animal consuma, por ejemplo, la carne del cerdo, o, bueno, al hombre no lo va a consumir nadie, pero, o sea, sí o sí otro animal tiene que consumir la carne para que se continúe. O sea, el hombre puede ser hospedador definitivo e intermediario, el cerdo también, pero sí o sí necesitamos otro animal para que se siga completando el ciclo. O sea, es como que es a la vez definitivo, intermediario, pero necesitamos uno más para que se cierre, ¿se entiende? Sí. Porque es como que hace las dos cosas. Puede ser los dos, pero no el mismo. Es como que a la vez es las dos cosas, pero para que yo hable de ciclo necesito otro hospedador, para que se continúe. Porque si es como que si está en la musculatura y nadie come el animal, se corta, ¿sí? Entonces, el ciclo doméstico principalmente es el cerdo y la rata. Y el ciclo salvaje son animales pero la característica que tienen que ser carnívoros o omnívoros. O sea, un animal herbívoro se puede contagiar de triquinosis. No, porque la forma de contagio es el consumo de un animal infectado con la larva en la musculatura. Entonces, por ejemplo, si uno consume animales de caza, ciervos, nunca se va a contagiar. O sea, hay animales que no van a tener. O por ejemplo, la vaca. Por ejemplo, acá en general cerdo y vaca siempre los vemos como muy juntos en los parásitos. Las tenias siempre están los dos, ahora que vemos a los citis también están los dos, por ahí distintas especies, pero como que suelen estar en el mismo ciclo. En este caso no vamos a ver la vaca, porque la vaca es herbívora. Entonces la vaca no está en estos parásitos. O sea, la característica que tiene que tener en el ciclo selvático o en el doméstico es que sean carnívoros, o omnívoros en el caso del cerdo. Los osos, los lobos, los zorros, las ratas, ¿qué tipos de aves, por ejemplo, pueden ser infectadas por triquinosis? Las águilas, la Tienen que carroñera. ser carroñeros, exacto. No puede ser una paloma, ¿sí? O sea, sí o sí tiene que ser los que consumen carne de animal muerto. Eso la mantiene, o sea, es un parásito que está muy presente en el ciclo selvático, ¿sabes? Que está muy presente por ese continuar de comerse, ya sea animalismo, comer otra misma especie o comer otra especie. Eventualmente hay un pasaje de especies del ciclo selvático al doméstico cuando el hombre consume animales de caza, por ejemplo jabalí o puma, aunque no crean, hay casos reportados de consumo de carne de puma. Y el puma está bien, por eso para la audiencia, eso se lo ha descubierto. Hay consumo de carne de puma o hacen tipo salame de puma, entonces ahí se infecta o jabalí, por ejemplo, y también hay como que puede ingresar otras especies y hay como un contacto. O la rata es como, se llama ciclo sinantrópico, que es como conecta el ciclo selvático con el doméstico, porque es como la que puede llevar más que nada las especies que están en el ciclo selvático al doméstico. Es como que el cerdo no, se mantiene y hay que estar en contacto con el hombre, ese es el ciclo doméstico. Mientras que el ciclo selvático suele tener otras especies, pero eventualmente puede haber un paso. Profe, ¿y el humano no eliminaría nada en esa forma de que te iban a dar el adulto en su intestino? Elimina el macho, pero ¿qué pasa? Nada, el macho muere. O sea, ya cumplió el ciclo de cópula. La hembra puede persistir un mes o más tiempo, o sea, hasta que sigue poniendo las larvas recién nacidas, pero una vez que termina de poner las larvas recién nacidas y cuando ya empieza una respuesta inmunológica, como que hay una contracción, las larvas, los adultos de la hembra se eliminan también. ¿Y esas larvas que las ponen en el intestino no salen? No, porque son liberadas y las larvas invaden la mucosa. Si salen eventualmente al exterior no pasa nada, como que ahí van a morir. Porque son larvas recién nacidas. Estas larvas son más pequeñitas, cuando ellas invaden la mucosa y van a todo el sistema circulatorio, siguen creciendo. O sea, como que van madurando y reciben el músculo, como que ahí crecen dentro de la célula y alcanzan su tamaño definitivo. ¿Sí? Las larvas en el sistema, o sea, una vez que salen al exterior, no sobreviven. Si es que salen al exterior.
Y como les decía, en esa musculatura no es afectada ni por el ahumado ni la salazón de la carne. O sea, sí o sí, para que la larva muera, tiene que ser cocinada por encima de 39 grados. Se hablaba de que sí se destruyen por congelación de algunas especies, pero hay algunas especies que resisten. Entonces ya no se les considera como un método seguro para asegurar la ausencia de triquinosis a la congelación. Uno que diría, no se puede consumir carne, no se puede consumir salame, no se puede consumir nada ahumado, salado, no, sí. Pero provenientes de establecimientos que pasen controles de la triquinosis. Ya vamos a ver porque Argentina, bueno, en muchísimos otros países tienen programas de control. No es que no se puede consumir ese producto, pero tienen que ser provenientes de criaderos, de mataderos que estén seguros de que no tienen triquinosis. Hay una ley, ya vamos a ver también las leyes que hay que regulan, dan una base legal a esta enfermedad en Argentina, que aseguran que cada cerdo que se mata pasa por un proceso de inspección. Se saca la musculatura del diafragma. Eso se va, se hace una inspección, se dice no tiene larva de triquinosis, puede salir a la venta o es seguro. Pero ¿qué es lo que pasa con el cerdo, sobre todo a diferencia de otros animales como la vaca? Hay muchos criaderos domésticos, muchos criaderos en la casa que lo tienen ahí en el fondo y se matan y se hacen salame casero, ay, qué rico. Eso no ha pasado por ningún control. La mayoría de los brotes y todos los animales brotes en Argentina están asociados al consumo de chacinados sin control. O sea, como acá hay salame así casero, y creo que suelen ser como brotes de varias personas, o brotes familiares, no es como que es aislado una persona, no. Todos consumimos carne, todos consumimos, varias personas consumen salame. Entonces es como que es eso lo que hay que evitar, no es que no se pueda consumir. ¿Cómo es la patología? Cuando el adulto, hay que ser el adulto, como que en las microvellosidades silvana, entonces eso produce como un daño en todas las células en el enterocito, en los ribetes del cepillo, como que se borran esas microvellosidades, hay una inflamación por la presencia del parásito adulto de la lámina propia, de la musculatura también de la mucosa. En el yeyuno, sobre todo donde viven, hay como una inflamación por la presencia y como todas las células del sistema inmunológico, pero no llega a haber un síndrome de mala absorción. O sea, no es que hay tantos como para causar un síndrome de mala absorción. Solamente en las zonas en las que está el parásito adulto. Eso en su fase entérica, pero luego las larvas comienzan a migrar hacia el sistema, como la fase más sistémica. Y una vez que pasa eso, digamos, hasta las 6 semanas que sigue migrando la larva recién nacida, después el adulto se va. ¿Sí? No, o sea, no pasa más nada en el sistema, a nivel intestinal. Pero las fases musculares es donde hay complicaciones, donde las larvas pueden comenzar a migrar por los distintos órganos. Se van a establecer en el sistema muscular, pero durante ese trayecto pueden afectar a cualquier otro órgano. Va a depender, por supuesto, del grado de parasitosis, o sea, del número de larvas en las que estén migrando, del sistema inmunológico, por supuesto, de la persona que lo consume. Pero una vez que estén en la musculatura esquelética, bueno, ahí se va a dar la célula nodriza y en el ingreso a la célula también hay una destrucción de varias células musculares, por lo que puede haber liberación de LDH, AST, o sea, células con enzimas marcadores de daño celular. Eso también va a ser como una orientación diagnóstica. Y así se ve, fíjense en nuestro microscopio de interferencia de fase. Esta es la célula que se llama célula motriz. O sea, es una célula que ha perdido toda su arquitectura normal, todo el citoesqueleto, y ahí está como controladita, rodeada de colágeno, la larva de tripineta. Ven cómo se enrolla en el interior de la célula. También dicen, acá bueno, no sé qué es como de coloraciones, que se rodea de mitocondrias. Bueno, muchas mitocondrias no se sabe si es como un sistema de defensa de la célula, pero como está totalmente rodeada de mitocondrias y que cambia el sistema de la respiración de la célula, pasa de ser aerobia a ser anaerobia. Pero bueno, eso es como y obviamente esa fase muscular está asociada a una respuesta inflamatoria, porque es como que ya la larva va migrando, como que altera todo el sistema inmunológico,
Y hay sobre todo una respuesta de tipo de eosinófilos. Y aquí, por la característica del parásito, hay un aumento de la IgE. Que bueno, la IgE es como que está asociada siempre a las infecciones parasitarias. Acá puede haber uno de los datos del laboratorio, un aumento de la IgE total. Y bueno, hay un daño directo a las células musculares, hay una infiltración de células inflamatorias y también puede dañar las células del sistema nervioso central y del corazón, como les decía. Ahí va a producir daño nada más. O sea, no se va a producir la larva de las células musculares. Y una pregunta, Sí. ¿eso a nivel muscular, como una miositis, tiene dolor? Eso es la sintomatología. Puede haber mialgias. ¿Sí? Eso es como una de las sintomatologías que puede haber, es como por ese daño que produce la musculatura, puede haber dolores musculares. Eso puede ser uno de los síntomas en la fase muscular. En la fase entérica, donde está el parásito en el intestino del parasitón, o sea, las fases iniciales, puede haber una diarrea de distinta intensidad, puede haber como malestar general, o sea, los típicos síntomas que vemos en las parasitosis entéricas, pero nada, nada que nos haga decir, esto puede ser una triquinosis, o sea, un síntoma específico. El antecedente epidemiológico del consumo de la carne de cerdo o del consumo de productos derivados del cerdo es lo que nos va a hacer sospechar de la triquinosis. ¿Sí? Pero no hay una sintomatología característica. Y esos síntomas, al cabo o sea, desaparecen en menos de una semana, o sea, pueden durar un tiempo más, pero cuando se van los adultos, ya está, no pasa más nada en el intestino. Ya las larvas han pasado al sistema muscular, al sistema general, a otros sistemas nerviosos, sistemas del corazón, pero al sistema intestinal ya no hay más nada. Y ahí comienza la fase muscular. Puede haber fiebre, puede haber un edema facial inferior unitario, que la persona puede estar así. Esto también puede ser porque está el parásito o por un proceso, una cuestión de una respuesta más del sistema inmunológico. O sea, porque el parásito puede ir como a distintas zonas vasculares, pero no es porque esté ahí necesariamente. ¿Se acuerdan de otra parasitosis que nos da como una inflamación así también como de la zona periorbital? Uno se despertaba y tenía. ¿Cómo? Chagas, sí, pero ¿cómo era de Chagas? Uno. Esto es simétrico y así, bilateral. Eso puede ser una de las sintomatologías. Y por supuesto la mialgia, o sea, el dolor muscular. ¿Sí? Pueden afectarse varios grupos musculares. Puede haber complicaciones. O sea, siempre depende de la característica del hospedador y del número de larvas que haya ingerido. Puede haber complicaciones cardiovasculares, neurológicas, o sea, depende siempre de a dónde se va la larva, el daño que puede ocasionar. Puede llegar a la muerte, es muy poco frecuente, pero puede suceder. Y, por ejemplo, complicaciones respiratorias porque el diafragma es como uno de los órganos predilectos a los que se van las larvas. Es como que va para ahí y se llena de larvas. De hecho, es el músculo que se toma de muestra en los cerdos. ¿Sí? Porque es como uno de los que más carga parasitaria tiene. Eso, los músculos maceteros y de la base de la lengua. Bueno, epidemiología, la tuberculosis en humanos está escrita prácticamente, o sea, en todo el mundo, como que está muy difundida. Sí hay países como en zonas de Asia, África, Europa también bastante, en Latinoamérica también, en las que tienen como más prevalencia, pero sobre todo, digamos, en animales domésticos, o sea, como el cerdo, está bastante presentes, y en animales silvestres, en países, por ejemplo, Estados Unidos, si bien no tiene una casuística tan alta de triquinosis en humanos, pero en los animales silvestres han visto que están muy presentes. O sea, como que aún no llega al humano, pero siempre es un riesgo, porque al poder infectar con un rango tan amplio de hospedadores, es como que son esos parásitos muy difíciles de controlar, porque uno no puede ir a ver qué está pasando en todos los animales de la naturaleza. Sí, lo único que puede hacer es como el control del alimento que llega al humano. En Argentina es una enfermedad endémica y es reemergente. O sea, con una casuística que ha ido aumentando a lo largo de los años. Fíjense, bueno, esto en cuanto al periodo entre Argentina entre 2014 y 2018, el número de casos de triquinosis en humanos que han sido notificados. Ven como que hay pequeñas bajas en algunos años, pero como que vuelve a aumentar.
Y hay una estacionalidad, cuando se ve que estas son las semanas epidemiológicas, bueno, de los distintos años, y estos son los meses de invierno, porque coincide con el momento en que se hace la faena de los animales. ¿Sí? Los animales se reproducen en general en los meses cálidos, se suelen hacer más cerca del verano, y ya para el invierno ya están como en un peso apto para el sacrificio. Entonces ahí cuando se hace la faena, se consumen los animales y ahí suele haber como los Y los salames y todo eso se los juega tipo en lugares que son frescos para que se Qué rico. Claro, Y claro. generalmente por eso también hacen en el invierno, porque en el verano se echa todo. Claro, porque en verano se puede echar perfecto para perder, la humedad, el moho. Entonces es ahí en el invierno donde se suele producir el pico de los casos de Experta en saladas de la vida. ahora nos enseñamos saladas. En nuestro país, acá en el norte, no hay tantos, siempre coincide, como vimos con otras, por ejemplo, con la fasciola, como también vimos con la cistitis, es como suele coincidir con la zona en la que hay criadero, o más criadero de los animales que de los cerdos, en este caso que tienen el parásito. Entonces, la zona de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, donde hay muchos salames, Colonia Dora. Tandil, Colonia Carolla, sí, ahí ya no lejos de Santa Fe, Villa de los Restos 100, están haciendo salames. Y estos son los más ricos. De la... Pero bueno, lo único que tiene que decir, bueno, que sea proveniente de un establecimiento que tenga como registro nacional, viste, como hubiera en farmacología, o sea, como que esté asegurado. Usted me pide todo eso. No, como que uno vea, que vea la etiqueta, por lo menos. Uno no lo hace, pero sepa que tiene 3 kilos. Pero, bueno, es como un riesgo. Esto de los animales, esto es el caso de triquinosis en humanos. Estos son animales silvestres. No se ven dibujitos, son dibujitos de los animales en los que ha sido identificado. Por ejemplo, en Brasil está el jabalí, bueno, acá siempre en cerdo está en todos lados, pero con distintos animales. En Argentina, en toda la zona andina, ha sido identificado en pumas. Hay toda una base legal, eso es fácil de comunicar, toda una base legal que como que sustenta la investigación de la triquinosis en Argentina, porque es como una preocupación en cuanto al consumo de alimentos. Desde la Constitución Nacional ya tiene como base en su artículo 42 que todo lo que llegue al consumo para los usuarios tiene que estar como asegurarse de que no le vaya a causar un daño a la salud. En base a ese artículo se desprenden un montón de leyes o resoluciones que aseguran el cumplimiento de eso. Por ejemplo, esta ley regula todo lo que es la enfermedad de notificación obligatoria. La triquinosis humana es una enfermedad de notificación obligatoria. En el momento en que se hace una sospecha de triquinosis, antes de las 24 horas tiene que ser notificada. En el Sistema Nacional de Vigilancia tiene que notificarse porque si se la confirma se hace toda una investigación de qué es lo que consumió la persona, de qué establecimiento viene, para poder hacer un bloqueo de casos y en caso de que haya más animales infectados o productos infectados, como decomisados, ¿sí? O sea, como sacados de circulación. Hay otra ley que, como que regula todo lo que es la fiscalización de los lugares de faena. Todos los lugares que sacrifican cerdos, por ley, tienen que mandar muestras de músculo de diafragma de cada animal que se sacrifica. No es como como muestra de un animal, no. Cada animal que se sacrifica se manda un músculo de diafragma y eso se hace en lugares que se hace la inspección, se hace con un pool de varios músculos y se hace la investigación, ya vamos a ver cómo. Después, hay más leyes que regulan la vigilancia sanitaria de carnes. La resolución esta del SENASA establece la técnica de la digestión artificial como el método para la búsqueda de larvas de triquinas espirales. Ya vamos a ver esa técnica. Se establece la creación de un programa de control y erradicación de la triquinosis. O sea, hay muchas resoluciones que aseguran que la carne de cerdo que está contaminada no llegue al consumo de los humanos. Porque ya han visto que, si bien uno puede tener como criaderos prístinos, impolutos, pero, por ejemplo, si se mete una rata, eso es como más difícil de controlar. Entonces, puede haber una eventual infestación de un ganado de cerdos con triquinosis. Entonces, es como que hay muchos puntos en los que se asegura de que eso no suceda, pero cuando hay un consumo, cuando hay estos criaderos de cerdos que no pasan por controles, puede pasar. De hecho, el SENASA recibe, si uno tiene un criadero
le quiere llevar como muestra de su cerdo, le sirve. O sea, no hace falta como pagar tasas, o no hace falta estar inscrito, o para evitar que llegue la triquinosis a los humanos, uno como que el SENASA recibe muestras caseras también. Ellos dicen, bueno, no podés sacarlo a la animal a la venta hasta que no tengan los resultados, como que esa sería la idea. Pero bueno, ¿quién lleva a empezar a hacer? ¿Cuáles son las alteraciones del laboratorio que nos pueden hacer sospechar una triquinosis? Eosinofilia, ¿sí? Una globulina E total elevada y las enzimas que hablan de daño de células musculares o de otras células. Las CPK, LDH, AST, estas están elevadas en un 75-90% de los casos en todo lo que es la fase de invasión de las larvas. Pero el diagnóstico, que eso nos hace oriente, nos ayuda, pero el diagnóstico se hace a nivel inmunológico. La búsqueda de anticuerpos específicos contra el parásito. O sea, acá no vamos a ver a nivel entérico nada, no lo vamos a ver, o sea, no vamos a ver la larva adulta o cuando se llega a la sospecha, ya en general ya no hay nada, ¿sí? En la fase intestinal como que muy general de sintomatología. Esto sí o sí es un diagnóstico inmunológico. Se puede hacer técnicas como ELISA, inmunofluorescencia indirecta, como screening o para hacer la sospecha, pero se confirma con muestra de dolor. O el hallazgo de los anticuerpos o también la seroconversión. A veces cuando tener una técnica negativa, una muestra negativa y otra muestra positiva o la tercera muestra positiva, como que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Ya vamos a ver no sé si te va a hablar por ahí. Acá está. O su caso sospechoso puede ser por ejemplo la eosinofilia, LDH, CPK, sintomatología, como ya lo hemos dicho, el edema facial, perovital, mialgias, la conjuntivitis, diarrea, pero tiene que haber el antecedente de haber ingerido carne de cerdo, ¿sí? O sea, esos nos pueden hacer sospechar de una triquinosis. ¿Cuándo es el caso probable? Cuando nos dan una prueba de tamizaje, o sea, una ELISA o una inmunofluorescencia indirecta positivas, entre los 5 y los 45 días posteriores al inicio de los síntomas. Si una de esas muestras nos da positiva o indeterminada, nos hace decir un caso probable. Pero nunca se lo descarta, si nos da negativo no se lo descarta, se vuelve a tomar otra muestra. A los 45 días, y si da negativo, se vuelve a tomar otra muestra. Se hacen 3 muestras por lo menos para descartar un caso de triquinosis. Le digo como siempre por esta implicancia de que si da positivo hay que hacer un bloqueo del foco. El caso confirmado es si hay una de estas pruebas de tamizaje positiva y confirmado por muestra de dolor, ¿sí? O conversión serológica también de muestras variadas. Que una muestra nos daba negativo y que a otra muestra que se vuelve a tomar ya de positivo. O sea, una positivización de un título ya habla de un positivo. Un caso confirmado. O confirmado por un concepto epidemiológico. Que ha comido el mismo salame, ha comido el mismo animal y tiene una sintomatología, ya se lo confirma. O sea, no hace falta que nos dé una técnica confirmatoria por el laboratorio. Y descartado es si se han tomado por lo menos 3 muestras. Ahí dice caso probable sospechoso con resultado negativo en al menos una muestra obtenida al menos 45 días después del inicio de los síntomas. Y brote es cuando se identifican 2 casos que están conectados. O sea, hay una relación de tiempo, de lugar, ya se habla de un brote de triquinosis. Y brote, ese es con sospecha, confirmado, pero si se ha confirmado uno de esos casos por una de las técnicas del laboratorio. Y se identifica un caso, o sea, si se confirma un caso, ya se hace un bloqueo, o sea, se comienza a investigar qué ha consumido, etc. Se trata, sí se trata. Pero como siempre es mucho más efectivo el tratamiento cuando está en la fase intestinal. ¿Cuál es el problema? Que no se llega a generar identificarlo al parásito. Pero los antibióticos pueden ser efectivos y si no, bueno, la larva una vez que ya está en la musculatura es como que no le hace más nada a la persona, puede convivir años, pero sí se le da igual los antibióticos y se le dan los glucocorticoides para bajar la respuesta inmunológica. Como habíamos visto, también la asociación entre antibióticos y glucocorticoides en acetilcercosis, ¿te acuerdas? Sí. Que era para que cuando se libere se rompa el quiste. En este caso no se rompe el quiste, pero como hay una respuesta inflamatoria, como que todo ese dolor, esa
ese dolor muscular es producto de la presencia de la alarma, se le da también los corticoides. Nunca antes de comenzar el tratamiento con la quimio, si dan solo los corticoides, puede hacer que aumente, por ejemplo, si dan a nivel intestinal, que se siga replicando, que aumente la replicación. Claro. ¿Qué es lo que pasa en animales? No hay sintomatología, o sea, no hay un signo que el productor lo vea al cerdo y diga, ah, tiene triquinosis. ¿Sí? O sea, como el cerdo no enferma, no, ningún signo clínico que diga o se muera o como que nada que diga, no, este animal está enfermo, qué sé yo. Entonces, pero ¿qué es lo que sí pasa? Reduce el crecimiento, o sea, reduce el rendimiento en carne. Eso también, por eso también lo tienen en cuenta mucho los productores, porque sí disminuye como la producción. Puede afectar a nivel muscular, hay una disminución entre un 10 y un 15% del crecimiento del cerdo, y eso se traduce en 4 a 10 kilos menos de carne una vez que se lo faena el animal. O sea, eso es lo que puede pasar, pero no hay una alarma de otro tipo, como si pasa con otras enfermedades degeneradas. Fíjense estos mapas, bueno, del 2013 al 2019, los focos de casos en animales. En animales se pueden hacer estudios de tipo serológicos, pero eso no es más que nada un estudio epidemiológico y tiene la ventaja de que se lo pase con el animal mismo. Entonces, como que se puede investigar, pero no es como el método elegido para la investigación de triquinosis en animales, porque puede ser que lo hallemos al animal negativo, o sea, como la serología negativa, pero tiene los inicios de la enfermedad. O sea, sí o sí, para el diagnóstico en animales, hay que tomar la muestra del diafragma cuando se hace sacrificio de cada animal. Fíjense en este caso cómo han ido evolucionando los focos de triquinosis. Suelen ser estos en animales. Y fíjense cómo en el centro del país, como que ahí se producen sobre todo, coincidente con los casos de triquinosis en humanos. Es lo que vimos en el eso coincide. Sí. Y en animales el diagnóstico, sí o sea, se puede hacer métodos indirectos, sí, pero el método que sí o sí hay que hacer, que está regulado por ley, por resolución de SENASA, es la detección directa del estadio larva en el tejido muscular. Esto se hace en inspección post-mortem, como les decía, mediante la técnica de digestión artificial. Esto es como imitación de la digestión que se hace cuando el animal consume la carne. O sea, cuando uno consume, la carne llega al estómago y es con la pepsina. Y el pH ácido se le da a toda la musculatura y ahí se liberan las larvas. En el laboratorio se hace lo mismo. Se toman muestras del músculo, se lo pone en un vaso, se pone pepsina con ácido clorhídrico, con el que va a ser activa la pepsina. Eso se deja que se digiera, se disuelve la carne y después eso se ve en el microscopio y se ven las larvitas. ¿Sí? Se ven ahí las larvitas moviéndose. Antes se hacía lo que se llama triquinoscopio, que no era otra cosa que va a tomar varias muestras de músculo y aplanarlas, igual que hizo ayer en 1935, se las aplanaba con los dedos bien gruesos, tenían como unas prensas y había como varias muestras y eso después se lo observaban en una lupa, o un microscopio con aumento de lupa, pero la sensibilidad es muy baja. O sea, como que es mucho más bajo, entonces ya no se ha recomendado. Sí o sí hay que hacer la técnica de la digestión artificial. Esta es la que está recomendada por la SENASA. También se pueden hacer diagnósticos tanto en el hombre como en animales, como en el hombre se toma una biopsia de o sea, PCR, o sea, biología molecular, pero eso está reservado más que nada a identificar laboratorios de referencia y como a identificar cuál es la especie que está circulando. Pero la que está regulada por el SENASA es la técnica de digestión artificial. Y así se ve, que después de hacer la digestión, en el microscopio se ve la larvita moviéndose. Está viva. Ay, sí. Está viva. Es lo mismo que pasaría en el cuerpo. Entonces estos son como restos de fibra muscular. Esta, como que ven, todavía está con restos de la célula nodriza. Y esta ya está liberada. Acá ya es como que no hay nada. Es como que se ha digerido todo totalmente y se ven las larvas así, moviéndose. Con un extremo posterior que es más afinado, el extremo anterior como más grueso. Esos son los resultados de la técnica de digestión artificial
que se hace en animales únicamente. ¿Sí? Es lo único que podemos hacer método directo, porque al hombre no le vamos a poner una muestra de músculo para ver. Si es una investigación post-mortem, como sucedió en esta autopsia, bueno, lo puedo ver. Pero para el diagnóstico de triquinosis se hacen únicamente métodos serológicos y directos. Se hace toda la vigilancia epidemiológica con esa base legal que ya les he explicado, está distribuida en nuestro país, se asocia a cerdos, ¿sí? Con condiciones sanitarias deficientes, de crianza, es una notificación obligatoria, bueno, todo lo que ya les. ¿Cómo se previene? Con la educación, o sea, como que hay que decirle a las personas no consumir productos crudos o poco cocidos, consumir productos que vengan de establecimientos que estén regulados, procesar adecuadamente las carnes que se consumen para consumo humano, la inspección individual de carcasas, o sea, si se respeta la ley, si todos los criaderos de cerdo fuesen inspeccionados, no habría caso de triquinosis humana. Queda como medio desregulado la caza. De hecho, sí se le sugiere como a las personas también que cazan, que tienen la casa en el monte, como que pueden llevar también carne de animal, si quieren que se haga la inspección de SENASA. Y de última, que no dejen, eso también está recomendado a los cazadores, que no dejen la carcasa así como basura en el monte. Porque ahí viene un animal carroñero, comen y se puede continuar el ciclo. Es como si nos dejara el resto, que lo entierren. ¿Sí? Como para que no se continúe el ciclo de la triquinosis. Todos los años, pero sí, todos los años, hay noticias de brotes, este año de enero. Brote de triquinosis en Santa Fe, piden no comer chacinas. O sea, hay decenas de casos en los que ha habido triquinosis. O sea, todos los años se reportan casos de triquinosis. El sistema del Ministerio de Salud emite alerta, cuando se controla, se hace bloque de foco. Esto está como muy articulado porque el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud como que cuida lo que son los casos de triquinosis humana. Eso se relaciona con el SENASA, que regula todo lo que es la parte animal. Como que está que hay mucha articulación, pero aún así todos los años hay brotes de triquinosis. Fíjense este caso, una familia local que intenta comer un puma. Dice, ¿quién come puma? Bueno, este caso dice que la familia está en una localidad de Mendoza, no en esa capital, sino en una localidad más al sur, creo que después cuando van, cuando tienen triquinosis toda la familia investigan, ellos dicen que habían encontrado un puma pobrecito que estaba como herido, medio enfermo, que estaba como atrapado como en una reja, no una reja, en la calle, como con alambre de púa. Entonces, bueno, como yo lo he visto ahí, lo han matado, digamos, como para ser humano. Porque ellos creen que inventan esta historia porque en Argentina por ley está prohibida la caza de pumas, porque es un animal que está en riesgo de extinción. Entonces ellos dicen, bueno, como que en otro medio mundial, no sé, entonces lo han matado y después lo han comido y lo han contagiado de triquinosis. O sea, han consumido puma y consumido triquinosis. La noticia no decía si era paragoniense o como qué especie era. Pero bueno, ha sucedido. Y lo que dice este investigador, que trabaja en ese año, es que este mito está destinado a permanecer entre nosotros, tanto en la naturaleza como en el laboratorio, y no es una especie en peligro de extinción. Como lo decía, sobre todo por el ciclo salvaje, porque eso es como muy difícil de regular. Entonces lo que está en nuestro poder es como el control del ciclo doméstico, pero aún así sigue habiendo brotes. Diagnóstico que hacen en el laboratorio, serológico. ¿Sí? Para la triquinosis humana. En los animales se puede hacer la digestión. Gracias. ¿Preguntas? Ahora me da ganas de probar la carne de puma. No, 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 no,